Ok, chicos, bien, vamos a empezar entonces con nuestro capítulo del día de hoy. Y es El placebo eres tú de Joe Dispenza, ¿ok? Ayer nos quedamos en la página 21. Déjenme que me vaya a mi iBook aquí. Ok, ahí está. Muy bien. Pareciera que es más fácil hacerlo aquí en la computadora, pero es mucha cosita que picotearle. Ok, ahí vamos. Ok, aquí está. Oigan, ¿qué les parece mi escenografía? Está bien bonita. Bueno, me gustó mucho. Se veía muy escuato ahí, nada más la pura pared blanca. Ok, aquí estamos. El placebo eres tú de Joe Dispenza. Vamos en la página número 21. Es que vamos a... Chula. Hugo, ¿cómo estás? Besitos, amigo lindo. Gracias, qué amable, qué lindo eres. Por eso yo te amo tanto, tanto y tanto y tanto. Ok, entonces, página 21. Ok, nos quedamos en mi apasionada dedicación a la investigación. Vamos a empezar 9:38, ok, para que tengan en cuenta 30 minutos. Pero aquello no fue ni el fin de mi aventura. Como es lógico, no pude volver a la misma vida que había estado llevando hasta entonces porque yo había cambiado en muchos sentidos. Acababa de percibir una realidad que ninguna de las personas que conocía podía entender. No podía seguir relacionándome con muchos de mis amigos ni seguir llevando la misma vida de siempre. Lo que antes era tan importante para mí, ahora ya no me importaba. Y empecé a hacerme preguntas fundamentales como ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y qué o quién es Dios? Al poco tiempo dejé San Diego para mudarme más al norte y acabé abriendo una clínica quiropráctica cerca de Olympia, en el estado de Washington. Pero al principio pasaba la mayor parte de las horas apartado del mundo estudiando espiritualidad. Con el paso del tiempo me empecé a interesar mucho más en las remisiones espontáneas, en las que la gente se curaba de una enfermedad grave o de una dolencia terminal o irreversible sin la ayuda de procedimientos médicos como las intervenciones quirúrgicas o los medicamentos. Mientras me recuperaba en aquellas noches largas y solitarias en las que no podía pegar ojo, hice un trato con esa conciencia y le prometí que si volvía a caminar me pasaría el resto de mi vida estudiando e investigando la conexión entre la mente y el cuerpo, el concepto de poder de la mente sobre la materia. Y desde entonces eso ha sido a lo que me he dedicado a hacer durante las 3 últimas décadas. Viajé a distintos países buscando numerosas personas con enfermedades que tras haber recurrido a la medicina convencional o a la alternativa sin experimentar ninguna mejoría o incluso empeorando, de repente habían mejorado. Empecé a entrevistarlas para descubrir qué similitudes había en sus experiencias y averiguar y documentar qué era lo que les había hecho mejorar, porque mi pasión era unir la ciencia con la espiritualidad. Descubrí que en todos los casos la mente había desempeñado un papel muy importante. El científico que había en mí empezó a interesarse en ello y me volví más curioso aún. Retomé las clases en la universidad, me dediqué a estudiar las últimas investigaciones neurocientíficas y realicé estudios de posgrado especializado en mapeos cerebrales, neuroplasticidad, epigenética y psiconeuroinmunología. Concluí que ahora que ya sabía por qué esas personas habían mejorado y que lo conocía, todo sobre la ciencia de cambiar la propia mente, o al menos eso creía, debía ser capaz de aplicar esos conocimientos tanto en las personas enfermas como en las sanas que querían hacer cambios para no solo mejorar su salud, sino también sus relaciones, su carrera profesional, su vida familiar y su existencia en general.
En aquella época me invitaron a formar parte de los 14 científicos e investigadores que participarían en el documental del 2004, ¿Y tú qué sabes? Esa película se convirtió en todo un éxito de la noche a la mañana. Invitaban a los espectadores a cuestionarse la naturaleza de la realidad y a comprobar en su propia vida si su observación funcionaba o no, para ser más exactos, si se materializaba. Por todo el mundo se hablaba de la película y de los conceptos que propugnaba. Después de aquel gran éxito, en el 2007 publiqué mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. Al cabo de un tiempo de haberlo publicado, la gente empezó a preguntarme, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo cambiar y crear la vida que quiero? Esa pregunta se convirtió al poco tiempo en la más habitual. Así que reuní un equipo y empecé a dar talleres a lo largo y ancho de Estados Unidos y en el extranjero sobre la formación de las conexiones neuronales y cómo reprogramar nuestros pensamientos por medio de los principios neurofisiológicos. Al principio esos talleres consistían sobre todo en compartir esa clase de información, pero la gente quería aprender más cosas y decidí añadir las meditaciones para sinergizar y complementar la información, ofreciéndoles a los participantes los pasos prácticos para cambiar su mente y su cuerpo y también como resultado su vida. Después de dar mis talleres introductorios en distintas partes del mundo, los participantes me preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Qué viene a continuación? Y empecé a dar otros talleres introductorios de un nivel superior. Tras asistir a ellos, los alumnos me pedían si podría dar otros talleres más avanzados. Eso me sucedía en la mayoría de los lugares donde los impartía. Yo seguía pensando que eso era todo, que ya les había enseñado todo cuanto sabía. Pero como la gente no dejaba de pedirme que les enseñara más cosas, seguí investigando y perfeccioné las presentaciones y las meditaciones. Esos talleres fueron adquiriendo fuerza y además tenían muy buena acogida. Los asistentes aprendían a dejar algunos de sus hábitos autodestructivos y a llevar una vida más feliz, aunque mis colegas y yo solo hubiéramos visto pequeños cambios hasta el momento. Ninguno era importante. A los asistentes les encantaba la información que recibían y querían seguir aplicándola, de modo que seguí yendo a donde me invitaban regularmente. Me dije que cuando dejaran de invitarme, sabría que mi misión habría terminado. Y 1 año y medio más tarde de dar nuestro primer taller, mi equipo y yo empezamos a recibir varios correos electrónicos de nuestros participantes comentando los cambios positivos que habían ocurrido al hacer las meditaciones a diario. Les había comenzado a suceder muchos cambios en su vida y estaban encantados. Las respuestas tan favorables que fuimos recibiendo de la gente a lo largo del año siguiente nos llamaron la atención, tanto como a mí como a mi equipo. Los participantes de nuestros talleres empezaron a decirnos que no solo habían notado cambios subjetivos en su salud, sino que los parámetros de sus analíticas también habían mejorado. A veces los análisis clínicos incluso llegaban a normalizarse. Esas personas habían logrado reproducir los mismos cambios físicos, mentales y emocionales que yo había estudiado, observado y por último descrito en Desarrolla tu cerebro. Presenciar esa clase de cambios me entusiasmó porque sabía que cualquier cosa que sea repetible acababa convirtiéndose en una ley científica. Muchas personas me enviaban correos encabezados por la misma frase, no te lo vas a creer. Y esos cambios no eran casuales. Aquel mismo año empezaron a ocurrir unos hechos sorprendentes en los 2 talleres que di más tarde en Seattle. En el primero, una mujer con esclerosis múltiple que se desplazaba con un caminador terminó el taller andando sin usarlo. Y en el segundo, otra mujer que llevaba 10 años sufriendo también esclerosis múltiple se puso a caminar por la sala afirmando que la parálisis y la insensibilidad de su pie izquierdo habían desaparecido. En los capítulos siguientes narro la curación de estas mujeres y otros participantes de mis talleres. Tras pedírmelo mis alumnos en el 2010, di un taller más avanzado en Colorado, en el que los participantes advirtieron que se empezaron a sentir mejor allí mismo. Se levantaban, tomaban el micrófono y contaban historias muy inspiradoras.
En aquella época también me invitaron a dar un sinnúmero de charlas a empresarios sobre la biología del cambio, la neurociencia del liderazgo y el concepto de cómo al transformarnos a nivel individual se transforma una cultura. Después de dar una charla inaugural en particular a un grupo de empresarios, varios ejecutivos me pidieron que adaptara las ideas para un modelo corporativo de la transformación. De modo que creé un curso de 8 horas de duración concebido para compañías y organizaciones y tuvo tanto éxito que nos llevó a crear un curso empresarial al que llamamos La Genialidad en 30 días. Me descubrí trabajando con representantes de compañías como Sony Entertainment Network, Gallo Family, Vanguards, la compañía de telecomunicaciones WOW, al principio se llamaba Wide Open West, y muchas otras. Y acabé asesorando en privado a ejecutivos de alta dirección. Nuestros cursos empresariales tuvieron tanto éxito que empecé a formar a instructores. En la actualidad tenemos más de 30 instructores en activo, entre los que se cuentan antiguos directores ejecutivos, asesores corporativos, psicoterapeutas, abogados, médicos, ingenieros y profesionales con doctorados que viajan por todo el mundo enseñando este modelo de transformación a distintas compañías. Ahora planeamos empezar a formar instructores independientes que deseen aplicar este modelo del cambio a sus propios clientes. En ningún momento se me pasó por la cabeza llegar a vivir esta clase de futuro. Escribí mi segundo libro, Deja de ser tú, la mente crea la realidad, publicado en el 2012, para poner en práctica lo que exponía en Desarrolla tu cerebro. En él, además de explicar más cosas sobre la neurociencia del cambio y la epigenética, incluía un programa de 4 semanas en el que describía paso a paso cómo realizar estos cambios basándome en los talleres que daba en aquella época. Más tarde impartí otro taller avanzado en Colorado en el que se me ocurrieron 7 remisiones espontáneas de varias dolencias. Una mujer que solo se alimentaba de lechuga por sus graves alergias alimentarias se curó en aquel fin de semana. Otros asistentes se curaron de la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, los problemas tiroideos, el dolor crónico intenso y otros trastornos. De pronto empecé a ver cambios importantes en la salud y la vida de los asistentes mientras se aislaban de su realidad habitual para crear otra nueva. Sucedía ante mis propios ojos. Información sobre la transformación. El taller de Colorado del 2012 fue un momento decisivo en mi carrera porque por fin vi que no solo estaba ayudando a la gente a sentirse mejor, sino que también estaba enviándole señales nuevas a nuevos genes, allí mismo, durante las meditaciones, en tiempo real, de manera importante, para que alguien que ha estado padeciendo durante años una enfermedad como el lupus se cure en una sesión de meditación de 1 hora, significa que debe haber ocurrido algo importante en su mente y en su cuerpo. Quería descubrir cómo podía registrar esos cambios mientras se daban en los talleres para ver exactamente lo que ocurría. Así que a principios del 2013 di un novedoso taller en Arizona de 4 días de duración que llevó a mis seminarios a un nuevo nivel. Se inscribieron más de 200 personas e invité a él a un equipo de investigadores formado por neurocientíficos, técnicos y físicos cuánticos equipados con sus instrumentos especializados. Los expertos registraron el campo electromagnético de la sala donde se llevó a cabo para ver si la energía cambiaba a medida que el taller tenía lugar. También registraron el campo energético que irradiaba el cuerpo de los participantes y los centros energéticos de sus cuerpos, llamados también chakras, para ver si estaban influyendo en ellos. Para reunir estos registros se realizaron equipos y procedimientos muy sofisticados. Electroencefalógrafos para registrar la actividad eléctrica del cerebro, electroencefalogramas cuantitativos, EEGC, para analizar por ordenador los datos de los EEG, la variabilidad del ritmo cardíaco, HRV, del inglés Heart Rate Variability,
para documentar las variaciones en los intervalos entre las pulsaciones y la coherencia cardíaca. Una medida del ritmo cardíaco que refleja comunicación entre el corazón y el cerebro, y la visualización por descarga de gas GDV, del inglés Gas Discharge Visualization, que permite ver los cambios en el campo bioenergético de una persona. Les escaneamos el cerebro a muchos de los participantes y antes y después del taller para poder ver lo que estaba ocurriendo en el mundo interior de su cerebro, y también elegimos al azar a otros participantes para intentar registrar cualquier cambio en los patrones cerebrales en el tiempo real durante las 3 sesiones de meditación diarias que yo dirigía. Fue un gran evento. Una persona con la enfermedad de Parkinson dejó de padecer temblores. Otra con un traumatismo cerebral se curó. Participantes con tumores en el cerebro y en el cuerpo descubrieron que estos habían desaparecido. Muchas personas con dolor artrítico sintieron un gran alivio por primera vez en años. Esas curaciones solo fueron algunos de los numerosos cambios profundos que ocurrieron. Dame un segundo, por favor. Ok. Si estamos bien. Es que estaba checando que sí lo estén escuchando. Si no lo escuchan, avísenme, por favor, Por favor, avísenme. Durante este asombroso taller pudimos por fin documentar los cambios objetivos en el campo científico de los registros y documentar los cambios subjetivos narrados por los participantes en cuanto a su salud. No creo que sea una exageración decir que lo que observamos y registramos marcó un hito. Más adelante te mostraré al compartir algunas de estas historias de personas corrientes haciendo cosas extraordinarias, lo que tú eres capaz de hacer. Había concebido este taller para ofrecer a los participantes la información científica y las instrucciones necesarias para aplicarla. Así podrían experimentar una gran transformación personal. Al fin y al cabo, la ciencia no es más que el lenguaje contemporáneo del misticismo. Había aprendido que en cuanto empiezas a hablar en el lenguaje de la religión o de la cultura y a citar la tradición, los participantes se dividen, pero la ciencia, en cambio, los une y desmitifica lo místico. Y había descubierto que si enseñaba a los asistentes el modelo científico de la transformación, incluyendo un poco de física cuántica para ayudarles a entender la ciencia de las posibilidades, y lo combinaba con los últimos descubrimientos en el campo de la neurociencia, la neuroendocrinología, la epigenética y la psiconeuroinmunología, y además les ofrecía las instrucciones adecuadas y la oportunidad para aplicar esta información, experimentarían una transformación. Y si lo hacía en un lugar donde se pudiera registrar dicha transformación en tiempo real, estos registros se convertirían en más información que podía usar para enseñar a los participantes más cosas sobre la transformación que acababan de experimentar. Y con esta información podría tener otra y así sucesivamente, hasta que lograran cerrar la brecha entre lo que creen ser y lo que son en realidad, creadores divinos, para que les resultara más fácil seguir haciendo. Llamé a este concepto información para la transformación y ahora se ha convertido en mi nueva pasión. En la actualidad imparto por internet cursos introductorios de 7 horas y también imparto 9 o 10 talleres al año de distintos niveles de 3 días de duración y 1 o 2 talleres avanzados de 5 días en los que los científicos que he citado acuden con su equipo para registrar los cambios cerebrales, los cambios en la función cardíaca, los cambios de la expresión epigenética y los cambios energéticos en tiempo real. Los resultados son asombrosos y constituyen una parte esencial de ese libro. Ok, chicos, déjenme ver algo, por favor. Muy bien. Continuamos. Vamos a nuestra última parte, ¿ok?
Los increíbles resultados. Ok, vamos con la introducción. Haz que tu mente importe. Los increíbles resultados que he presenciado en mis talleres avanzados y la información científica que generaron me llevaron a la idea del placebo, a cómo mejorar al tomar una pastilla de azúcar o recibir una inyección salina creyendo en algo exterior a nosotros. Me empecé a preguntar, ¿y si creyéramos en nosotros mismos en lugar de en algo exterior? ¿Y si creyéramos que podemos cambiar algo de nuestro interior y adquirir el mismo estado del ser de alguien que toma un placebo? ¿Acaso no es esto lo que los participantes de nuestros talleres han estado haciendo para mejorar? ¿Realmente necesitamos tomar una pastilla o recibir una inyección para cambiar nuestro estado del ser? ¿Se puede enseñar a la gente a obtener el mismo resultado al mostrarles cómo actúa el placebo? Al fin y al cabo, los predicadores que manejan serpientes venenosas y toman estricina sin que les provoque ningún efecto biológico han cambiado sin duda su estado del ser, ¿verdad? En el primer capítulo explico con más detalle este fenómeno. Si registrásemos lo que ocurre en el cerebro y estudiásemos toda esa información, podríamos enseñarles a los demás a autocurarse sin recurrir a algo de afuera, sin un placebo. Enseñarles que uno mismo es el placebo. Es decir, podríamos convencerles de que en lugar de creer en lo conocido, como en una pastilla de azúcar o en una inyección salina, pueden creer en lo desconocido y hacer que se transforme en conocido. Este libro trata sobre ello. Te faculta para que te des cuenta que dentro de ti ya tienes todos los mecanismos biológicos y neurológicos para conseguirlo. Mi meta es desmitificar estos conceptos con la nueva ciencia de cómo son realmente las cosas para que muchas personas puedan cambiar su estado interior y hacer así cambios positivos en su salud y en su mundo exterior. Si te parece demasiado increíble para ser verdad, como ya he señalado antes, hacia el final del libro verás algunas investigaciones procedentes de nuestros talleres que te mostrarán exactamente cómo es esto posible. Entramos a lo mero bueno. Ok, ¿sobre qué no trata este libro? Me gustaría aclarar sobre qué no trata este libro para evitar desde el principio cualquier malentendido. En él no analizo el aspecto ético del uso de placebos en los tratamientos médicos. Existe una gran polémica sobre si es ético o no tratar a un paciente que no forma parte de un estudio médico con una sustancia inerte. Si bien en una conversación más amplia sobre los placebos valdría la pena debatir si el fin justifica esta clase de medios, el tema no tiene nada que ver con el mensaje que este libro desea transmitir. El placebo eres tú. Trata de sentarte ante el volante para que produzcas tus propios cambios y no de si es correcto o no que alguien te lo haga hacer sin que tú te enteres. Este libro tampoco trata de la negación. Ninguno de los métodos que te presentaré conlleva a negar tu estado de salud. Al contrario, trata de transformar tus enfermedades y dolencias. Lo que a mí me interesa es registrar los cambios que experimenta alguien cuando pasa de estar enfermo a estar sano. El placebo eres tú. No trata sobre rechazar la realidad, sino sobre proyectar lo que es posible cuando te adentras a una nueva realidad. Ay, 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 ay. Ok. Ok, perdón. Descubrirás que los resultados de tus analíticas te indicarán si lo que estás haciendo funciona en cuanto veas los... Un segundo. Bueno. Estoy en una transmisión en vivo. Oh, te marco ahorita. Ahora. Perdón, pero así es esto. Perdón. Ok. Descubrirás los resultados de tus analíticas. Descubrirás que los resultados de tus analíticas te indicarán si lo que estás haciendo funciona.
en cuanto veas los efectos, en cuanto veas los efectos que has creado, puedes fijarte en lo que hiciste para llegar a ese resultado y repetirlo. Y si lo que estás haciendo no te funciona, es hora de cambiar hasta que creas los efectos deseados. Esto no consiste, en esto consiste combinar la ciencia con la espiritualidad. En cambio, la negación es no ver la realidad de lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Este libro tampoco cuestiona la eficiencia de los distintos métodos curativos. Existen muchos métodos diferentes y una gran parte funciona de maravilla. Todos producen alguna clase de efecto beneficioso perceptible en al menos algunas personas, pero en este libro mi objetivo no ha sido clasificarlos, sino presentarte el método que más me ha llamado la atención: curarte a ti mismo por medio de los pensamientos. Te animo a que sigas utilizando cualquiera de los métodos curativos que te funcionen, ya sea medicamento recetado, intervenciones quirúrgicas, acupuntura, quiropráctica, biofeedback, masaje terapéutico, complementos nutricionales, yoga, reflexología, medicina energética, sonidoterapia o cualquier otro. El placebo eres tú. No rechaza ninguno de estos métodos, salvo las limitaciones que tú mismo te impones. Ok, hemos terminado el día de hoy con nuestra media hora de lectura. Muy bien, nos quedamos en la página 31 que encontrarás en este libro. Esto ya se empieza a poner bien chido porque entramos ya de lleno ahora sí que a la parte medular de nuestro libro. Así es que no te pierdas mañana, una vez más, 9:30 de la noche, la transmisión con la lectura de nuestro libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Espero que te haya gustado bastante. Perdóname, por favor, por los pequeños, las pequeñas pues, ruiditos que vieron por ahí, como interferencias, ¿no? La verdad es que está conectado todo el celular y la cámara y todo está conectado, entonces todo empezó a sonar, no podía parar como el teléfono, perdón. Pero bueno, estamos ahora sí que son las primeras veces que hacemos esto, así es que de a poquito voy a ir viendo cómo mejorarlo. Y cualquier cosa, déjame en los comentarios. Obviamente, no dudes en hacerlo, ¿vale? Cuídate mucho. Te recuerdo, mi nombre es Leti Peña. Te súper recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube, como me encuentras como Leti Peña. También que me sigues en mis redes sociales, en Instagram como @LetiPepena, en Facebook, la fanpage de Leti Peña. Que visites mi página www.yosoysaludable.com. Créeme que hay muchísima más información y además podemos tener una cuestión, ya sabes, tú y yo, 1 a 1, coaching 1 a 1, y pues toda la información la encuentras en mi página web, ¿ok? Cuídate mucho, te deseo que pases una noche excelente. Se va a soltar un aguacerazo, por eso es que me estoy comiendo 8 minutitos porque empezamos, perdón, sí, 8 minutitos porque empezamos 8 minutos tarde, pero se va a soltar un aguacero y no quiero que me vaya a apagar la computadora porque luego se va la luz, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, les mando un beso enorme, que Dios me los bendiga siempre y chao, chao.